¿Es Dios una sola persona o acaso verdaderamente la Biblia enseña que Dios es un ser, una esencia divina en la cual subsisten tres personas? ¿Es el unicitarismo una recuperación del cristianismo original o verdaderamente el unicitarismo es simplemente otra herejía más, otra desviación más de la revelación de la palabra de Dios? ¿Sabes lo que es el modalismo? Si el Padre y el Hijo son las mismas personas, entonces el Padre fue quien murió en la cruz. En el siguiente video vamos a ver 19 minutos preciosos en donde un hermano en la fe, un apologista cristiano protestante, va a darnos distintos argumentos que van a probar que los unicitarios son una secta y que están completamente equivocados en la manera en la que ellos interpretan las sagradas escrituras y la forma en la que ellos conciben la revelación del carácter y el ser de Dios. Veámoslo. Bien, muchas gracias a todos los que están conectados el día de hoy. Vamos a tener un debate bien interesante en donde les voy a dar un preámbulo de lo que vamos a ver. En este debate vamos a ver básicamente un desprecio a la filosofía, un ninguneo a los conceptos y a las definiciones. Vamos a ver básicamente una ignorancia supina sobre los campos semánticos de la hermenéutica para hacer exégesis. Vamos a ver a un tío lanzando muchos versículos, textos a diestra y siniestra como una máquina descompuesta sin conexión eclesiológica o epistémica. Vamos a ver a Eddie después de 1000 acrobacias nos va a terminar matando al padre, aunque lo maten el hijo y nos diga que esto no es patripacianismo. Vamos a ver a Eddie ante la imposibilidad de defender su tesis, terminar atacando a la Trinidad para mantenerse en su zona de confort, aunque la Trinidad no sea el debate. Así que prepárense porque están a punto de presenciar el epítome de todas las herejías reunidas en un discurso: patripacianismo, docetismo, nestorianismo, sabelianismo, modalismo, monarquianismo, etcétera, etcétera. Toda la perorata que ustedes van a escuchar del discurso de Eddie ya fue condenada en la iglesia en el siglo III, gracias a Dios, y recibió el nombre de patripacianismo, que lo va a negar. Su principal defensor fue Sabelio, igualmente condenado. En algún momento, para ser coherentes con la tesis de Eddie, yo le voy a preguntar que si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, él nos va a tener que decir quién sostuvo esta verdad como antorcha, como guía doctrinal en la iglesia en el siglo IV, siglo V, siglo VI, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo, doceavo, treceavo, catorceavo, para ser un poquito coherente nada más y que apúntele bien, Eddie, porque quiero esa respuesta. Bien, esta locura bajo la pretensión de exaltar la supuesta unicidad de Dios va a terminar por destruir su esencia misma en un sentido filosófico. De hecho, ustedes van a escuchar que Eddie va a ningunear la filosofía porque la desconoce, pero no es que no tenga filosofía, tiene una mala filosofía. Va a fundir al Padre y al Hijo en una sola persona y le vas a estar un golpe mortal a la coherencia interna de la naturaleza divina, pero más importante, le vas a estar un golpe mortal a la coherencia interna del texto bíblico y los campos semánticos como utilizamos la hermenéutica. Así que para desarrollar yo mi ponencia voy a utilizar un breve silogismo que voy a acompañar de 10 argumentos desde la semántica y la armonía del texto para probar la distinción de los que llamamos el Padre y el Hijo, la persona del Padre y la persona del Hijo, que básicamente es el trasfondo del debate. Y voy a concluir que lo que murió justamente en la cruz fue la persona del Hijo y no el Padre, ni tampoco murió el Padre en la persona del Hijo, etcétera, etcétera. Lo voy a concluir con 5 argumentos de reducción al absurdo, de manera que si Eddie quiere salir triunfante de este debate, va a tener que esforzarse en evitar la petición de principio porque se la voy a detectar al toque, va a tener que lidiar con la morfología del texto y sus campos semánticos, va a tener que abordar mis argumentos y va a tener que probar desde la coherencia del texto que lo que murió en la cruz no fue la persona del Hijo. Mi silogismo es el primero. Misa mayor: si el Padre y el Hijo son la misma persona, entonces el Padre experimentó sufrimiento, muerte y separación en la cruz. Premisa menor: es imposible que el Padre, por su naturaleza eterna, inmutable, impasible, pueda sufrir, morir o experimentar separación de sí mismo o autocontingencia. Conclusión: el Padre y el Hijo no son la misma persona. Eso es lo que voy a defender para dar conclusión justamente a mi debate, que lo que murió en la cruz fue la persona del Hijo. Miren, desde una perspectiva filosófica, el intento de Eddie ya tiene un nombre, se llama falacia de reificación. Es decir, él va a asumir en este debate que al atribuir a Dios el carácter de hombre en Jesús, entonces ya se le puede aplicar a la naturaleza divina las propiedades de la naturaleza humana. Esto es confundir las categorías ontológicas, que es muy común en ellos, y va a llevar conclusiones lógicamente insostenibles. De hecho, las van a ver. La muerte, mi querido Ed, el pertenecer a la categoría de accidentes del ser humano, como el sufrimiento, como el dolor, como la finitud, no se aplican a la esencia divina, que permanece trascendente e inmortal. Eddie va a querer sacarle la vuelta a este argumento diciendo que murió el hijo, ¿verdad? Murió su carne o una cosa así, pero al final de cuentas, si ese hijo era el padre, ontológicamente, ese quilombo no se sostiene y se lo voy a derrumbar. Pues no mueren carnes, no mueren naturalezas, mueren personas. Así que él me va a tener que probar que murió una naturaleza, que murió una carne, un pedazo de epidermis, yo qué sé. Así que la única forma coherente de salir avante en este debate es afirmar que si Dios murió, murió en la persona del Hijo. Pero Eddie niega la persona del Hijo. Él no cree que existe la persona del Hijo. Así que aparte de ser sabelianista, Eddie va a confesar hoy públicamente su nestorianismo, que es otra herejía condenada por la Iglesia en el siglo IV. El problema fundamental en la posición que va a plantear Eddie se encuentra en la distinción de las personas en la doctrina de la Trinidad y en la distinción de las naturalezas en la persona de Jesucristo. Estamos hablando de un punto cristológico. Así que le voy a ofrecer 10 argumentos que van a demostrar de forma demoledora y contundente la distinción de las personas desde la semántica del texto. Él va a tener que tratar con la semántica. Yo no quiero poemas, yo no quiero retórica, quiero que trate con la semántica de mis argumentos. Así que bien, se los arrojo aquí para que empiece a tratar con ellos.
Argumento número 1. En Juan, capítulo 1, versículo 1, tenemos el uso de artículos definidos. En arge enólogos, kai o logos, en proston teón, kai teos enólogos. El griego en este pasaje utiliza artículos definidos e indefinidos para señalar que el verbo y Dios no son intercambiables. El verbo está con Dios, proston teón, indicando una relación entre dos entidades, es decir, uno que está cara a cara a otro en una proximidad muy íntima. En proston teón tiene la implicación semántica de que el verbo está de cara a cara con Dios como alguien distinto a él. No es una emanación, semánticamente no se propone eso, no es una abstracción, no es la imaginación de Dios, no es una proyección. La gramática del texto no permite inferir que sea una manifestación o una emisión, es una persona. De hecho, la vemos identificada en Apocalipsis 19:11 diciendo que este es el verbo de Dios, ese es su nombre. Y la proposición pros de proston teón sugiere que este verbo tiene su origen en Dios. De hecho, Juan mismo nos dice que este verbo era Dios. De hecho, semánticamente es tan difícil anular el hecho que aquí hay dos personas que la secta de los testigos de Jehová, que se caracterizan justamente por modificar textos, han tenido que aceptar que aquí existen dos personas. La única diferencia es que ellos subordinaron al Hijo diciendo que es un Dios menor. Pero es que gramáticamente no hay forma en que se pueda anular aquí la existencia de la persona del Hijo. Ningún erudito serio va a probar esta locura, ¿no? Por eso mismo este pasaje por sí solo acabaría el debate, destruye completamente la idea de los unicitarios, pero como es preciso reforzar nuestra idea, voy a mostrar muchos más pasajes. En Mateo 3, Bueno, sé que el hermano Edgar Pacheco, que es el protestante, el que está ahora haciendo la tesis de entrada a este debate, habla muy rápido. Pero si prestamos atención, verdaderamente creo que nos va a permitir el Señor ser edificados y darnos fuertes argumentos para que cuando nos corresponda, si así la providencia de Dios nos lo permite, debatir con un unicitario, tengamos fuertes argumentos para nosotros poder presentar defensas de nuestra fe. Recuerden que para los que no lo saben, los unicitarios es una secta que niega una de las doctrinas fundamentales de nuestra fe, que es la doctrina de la Trinidad, ¿no? Y aquí Edgar Pacheco, en esta primera sección, comenzó en su tesis, ¿no? Desde una forma filosófica, desde un punto de vista filosófico, argumentando la razón por la cual no es posible, ¿vale? Interpretar los textos de las Sagradas Escrituras de la manera en que los unicitarios los interpretan, ¿no? Y que no es posible que el Hijo y el Padre sean la misma persona porque esto estaría tocando muchísimo lo que viene a ser la esencia divina, el ser divino de Dios, que es impasible, es decir, que no puede cambiar, no puede en lo absoluto sufrir alteración, no puede sufrir nada en lo absoluto que tenga que ver con la creación. Ahora, vamos a seguir escuchándolo, ¿no? Que la verdad se pone muy bueno, puesto que el hermano ya comenzó a tocar versículos bíblicos y ha comenzado con el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Y entonces aquí el hermano Edgar ha dicho que efectivamente no es uno de los textos que derrumba plenamente cualquiera filosofía, cualquiera vana filosofía o argumento que se quiera levantar en contra de esta preciosa doctrina que es la doctrina de la Trinidad. Vamos, prestemos atención, escuchémoslo y vamos a ser edificados. Ahora sí viene lo chido. 17, recuerda, estoy desde la semántica. En Mateo 3:17 tenemos pronombres personales distintivos. Si Eddie fue a la escuela y cursó primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto año de la primaria, le van a enseñar lo que son los pronombres personales distintivos. El padre dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. El uso de mí y este implica dos sujetos diferentes, no es una autorreferencia, nadie lee los textos así. 19 tenemos el uso de conjunciones adversativas. Jesús dice, el hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre. La conjunción, sino lo que ve, sino, señala una relación de dependencia, de distinción, no de identidad. En Mateo 17:5 tenemos voces verbales diferenciadas. Repito, todo esto lo ves en la primaria, porque es español, el lenguaje que nosotros hablamos. Y la Biblia, según yo entiendo, Eddie la lee en español, pero es que si la leyera en griego, también el griego tiene verbos, tiene adjetivos, tiene adverbios, tiene preposiciones, etc. Tiene sentido. Tiene mucho sentido. Dios Padre en Mateo 17:5 habla desde el cielo, este es mi hijo amado, y el verbo está en voz activa cuando habla el Padre y pasiva en cuanto se refiere al Hijo. ¿Qué sugiere esto semánticamente? Diferencia en acción en ese momento y que son dos personas distintas interactuando. No es un eco, no es un megáfono interno desde el cual Jesús habló, no es la parte espiritual de Jesús, no es la parte divina de Jesús, porque eso no está en el texto. Semánticamente, Eddie tendrá que probar que efectivamente lo que él discurre está en el texto. Recuerda, estoy recurriendo al campo semántico que es básico en la hermenéutica. En Juan 3:17 se usa el verbo apostelo, enviar, para mostrar que Dios
Dios envió a su Hijo al mundo en un acto que implica intencionalidad, voluntad y, por supuesto, una diferencia entre el remitente, que es el Padre, y el enviado, que es el Hijo. El verbo se utiliza en el Nuevo Testamento 132 veces. Escucha bien, Eddie, 132 veces, y no hay una sola vez en que esas 132 veces el verbo apostelo no tenga un agente y un destinatario reales. Uno que envía y uno que es enviado. Los apóstoles fueron enviados, por eso se les llama apóstoles, apostelo. Los apóstoles no son manifestaciones de Jesús, son personas que son enviadas, y el verbo siempre se usa en el mismo sentido en la Biblia. Enviar requiere justamente un remitente y un destinatario. Bien, en Lucas 23:46 tenemos un vocativo distintivo. Jesús se dirige al Padre diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Ves? Los adjetivos, los pronombres, toda la secuencia semántica del texto no puede ser leída de otra forma. Que decía aquí que el vocativo Padre distingue a Jesús del Padre como sujeto separado del Hijo. El que recibe el Espíritu es el Padre, y el Espíritu que recibe el Padre es el del Hijo. ¿Verdad? Es una cosa muy sencilla. Si uno va a la primaria, uno le van a enseñar a leer los textos. En Juan capítulo 17, versículo 5, tenemos pronombres reflexivos. Jesús dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú. Ahí tenemos un pronombre al lado tuyo. El uso de mí y tuyo señala dos entidades con intención y relación. Pero obviamente Eddie tiene a un Jesús en un soliloquio engañoso, en una ignorancia en cuanto a su naturaleza, en un juego de ventríloco entre sus oyentes, o en una esquizofrenia descarada, ¿no? En Lucas capítulo 22, versículo 42, hay una concordancia verbal de tiempos. No sé si Eddie sepa qué es eso, ¿no? Jesús dice: no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. El uso de mí y tú, semánticamente, en forma posesiva, muestra la interacción de dos personas distintas. No están interactuando dos naturalezas, dos emanaciones, dos ecos, dos personas distintas. Yo digo: este es mi dinero y este es tu dinero, ¿ves? Pero yo supongo que Eddie, en la vida ordinaria, actúa como ladrón, dado que confunde su dinero con el dinero de los demás. Por lo menos así lee su Biblia. Eso no me lo esperaba. Así que si ustedes se dan cuenta, mis queridos hermanos, si nosotros leyéramos la Biblia como la leen los unicitarios o como la lee Eddie, estaríamos presos. ¿Por qué? Porque los unicitarios no deben estar debatiendo, deben estar en un curso de español. Todo lo que les estoy diciendo es semántica del texto. Los campos semánticos son básicos en la hermenéutica para hacer la exégesis. Entonces, si no comprendes la semántica, por supuesto vas a tener una mala exégesis. Y una mala exégesis deriva en una mala cristología, que es lo que tienen justamente los unicitarios. Y lo vas a ver ahorita en el debate. En Hebreos 5:7 tenemos complementos indirectos de respeto. Dice que Jesús ofreció ruegos y súplicas al que le podría librar de la muerte, indicando que su dependencia es hacia otro, no hacia algo. Este otro es el Padre. Eddie dirá que Jesús hizo eso para enseñar, ¿no? Porque aquí se va a poner muy romántico, poético y retórico. Pero es que el problema no es poético ni retórico, el problema es semántico. Yo quiero que me lo explique semánticamente. Obviamente que aquí va a decir que se necesita una clave para entender el texto, pero esto es una petición de principio. Ya le dije que yo no voy a aceptar peticiones de principio porque son falacias de argumentación. Nadie puede entender el texto menos que tenga la clave que se le revele el nombre para entenderla. No, eso es una petición de principio, eso no vale en una argumentación. Semánticamente el texto lo que manifiesta es que hay dos personas. Pero según la unicidad de los pentecostales, aunque el texto de forma semántica muestra dos personas interactuando, estas dos personas no existen. ¿Ven? Ahí empieza el problema real. El problema real es que nadie puede leer la Biblia y sacar una conclusión intuitiva del texto. ¿Por qué? Porque aunque tú hayas ido a la primaria y hayas cursado justamente los campos semánticos o los has aprendido en el instituto, no puedes leer el texto porque no lo vas a entender. Tienes que tener una clave de interpretación, pero no es una clave de interpretación intuitiva, es una clave gnóstica. En Juan capítulo 8, versículo 16, tenemos pronombres demostrativos específicos. ¿Qué es esto? Jesús dice: y si juzgo, ponga mucha atención a esto porque esto es muy interesante. En Juan 8:16 Jesús dice: y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió. Es que esto es demoledor. El pronombre yo y el que se refiere al Padre, el que lo envió, separan claramente a Jesús del Padre. Pero ¿sabe qué? Si nosotros somos sinceros desde la perspectiva unicitaria, el juicio de Jesús es falso. Porque si el Padre es Jesús y hay una sola persona, no dos personas, entonces no puede ser un juicio válido, sino un juicio inválido, lo cual demuestra la incoherencia de esta locura de leer los textos de esta manera. Por lo tanto, los unicitarios efectivamente podrían decir que Jesús, tu juicio no es verdadero, porque tú dices que tu juicio es tú y el que te envió, pero no son más que una persona, no son dos personas. Y para que el juicio sea verdadero, tienen que existir dos personas. Una locura total, ¿no? En Juan 12, versículo 28, tenemos un diálogo entre sujetos distintos. Jesús clama al Padre: Padre, glorifica tu nombre. El diálogo entre el Hijo y el Padre implica sujetos distintos en una comunicación intencionada. En este diálogo la respuesta debería ser, según la lógica semántica de la unicidad: sí, Hijo, ya me he glorificado, pues yo soy tú y me estoy orando a mí mismo. Ustedes se van a dar cuenta de las respuestas que va a dar Eddie ahorita: nestorianismo, adopcianismo, monarquianismo, patripacianismo, todo lo van a encontrar en su discurso. En Romanos 8:34, recuerden, van a decir que nadie entiende. Recuerden estas palabras, él va a decir que nadie entiende lo que él profesa. En Romanos 8:34 tenemos un uso de preposición, para.
en contextos de intercesión. Se afirma que Jesús intercede para nosotros, lo que indica una posición relevante y una función distintiva. ¿Ante quién intercede para nosotros? Ante el Padre. Jesús ora e intercede por nosotros ante alguien, ante el Padre. Nadie en su sano juicio en el mundo usaría esta frase: intercederé ante mí mismo en el juzgado. Eso no existe. El verbo dar en Juan 3:35 dice: el Padre ama al Hijo y ha dado todas las cosas en su mano. Este acto de dar, Eddie, presupone un dador, el Padre, y a un receptor, el Hijo, que subraya la economía justamente de roles y distinciones. Pero imagínate que cuando mi hijo venga y me pida para unos caramelos, yo le diga: hijo, pero es que yo ya te di el dinero, asumiendo que mi hijo no es otra persona, sino yo mismo, y que mi dinero está en la bolsa. De manera que hasta aquí, en estos 10 argumentos demoledores, yo tengo que ¿Tienes una idea millonaria para una app web? Puedes previsualizar tu proyecto. yo tengo que decir que Eddie es bilingüe, o por lo menos yo pienso que es bilingüe, pues habla español y habla otro lenguaje que solo entienden los unicitarios, donde los pronombres, los adjetivos, los verbos, los adverbios, los artículos, las conjunciones tienen significados distintos en la mente unicitaria. De manera que si yo quiero ser unicitario, tengo que aprender el idioma de Eddie, que para ser sincero está más difícil que el Esperanto o el Clinton de Star Trek. Si ustedes se dan cuenta, es un problema. No sé qué tal les parece, pero yo estoy de verdad disfrutando un montón en la manera en que el hermano Edgar Pacheco no va texto a texto y de alguna manera expresa, ¿no?, lo absurdo que es la interpretación que plantean los unicitarios, ¿no?, con su fundamento de que no hay tres personas en la esencia divina, sino que hay una sola persona, ¿no? Yo estoy disfrutando porque, claro, Edgar está soltando texto tras texto en donde se muestra que es imposible interpretar esos pasajes, ¿no? Sin la pluralidad de personas de Dios, ¿no? Y él está resaltando algo aquí muy importante y él está diciendo lo siguiente, ¿no? Es que los unicitarios alegan, ¿no?, tener una clave hermenéutica y de eso vamos a hablar más tarde. Pero bueno, yo estoy disfrutando, espero que ustedes también. Vamos a continuar escuchándolo. Problema netamente semántico. Por eso le dije al principio que Eddie va a ningunear la filosofía, va a ningunear la semántica y se va a agarrar a aventarnos textos como una máquina descompuesta de sodas. Bien, voy a dar 5 argumentos desde el absurdo si me alcanza el tiempo. Argumento número 1. Si el Padre y el Hijo son la misma persona, el Padre experimentó por un momento una forma de separación o contingencia en sí mismo, algo imposible filosóficamente hablando. Esto es absurdo, ya que implicaría que Dios puede necesitar, depender algo dentro de sí mismo, experimentar un tipo de autocontingencia o autoabandono, lo cual contradice su autosuficiencia y unidad esencial. Filosofía, punto cero. Dios no puede abandonarse ni necesitarse a sí mismo de una forma que genere un vacío en su ser. Dios, Eddie, por definición, es autosuficiente, eterno, inmutable, es decir, no está sujeto a cambios que puedan comprometer su perfección absoluta. La idea de que el Padre experimente dentro de sí mismo introduce una paradoja insostenible, la autocontingencia divina. ¿Sabe qué va a decir Eddie? Él iba a decir básicamente que el Padre experimentó en Jesús. Van a escuchar esto. El Padre experimentó en Jesús, en el Hijo. El problema, sin embargo, persiste porque el acto de experimentar implica pasividad frente a un acto externo, lo que contradice la autosuficiencia de Dios. Si el Padre, siendo la causa primera, se convierte en receptor de esa experiencia, está sujeto al tiempo de las condiciones humanas. No importa si lo experimenta en el Hijo, porque no hay dos personas. Termina experimentándolo él mismo, lo cual socava su divinidad y lo reduce a un ser mutable. Entonces, ese jueguito de palabras retóricas de que quien experimentó las cosas fue el Hijo, aquí no va a servir, Eddie. Te va a servir allá con otras personas. Aquí no, porque si ese Hijo es ontológicamente el Padre, que es lo que tú aceptas, entonces tienes a la causa primera, que es el Padre, convirtiéndose en receptor de la experiencia en medio del Hijo. Pero como no hay dos personas, sino una persona, tienes al Hijo literalmente, al Padre sufriendo, tienes al Padre muriendo y tienes al Padre ontológicamente sufriendo las cuestiones netamente de la contingencia. ¿Os dais cuenta la importancia, no? Miren, os dais cuenta la importancia de las repercusiones de una mala teología, ¿no? Fíjense cómo el hermano Edgar Pacheco está explicando, ¿no?, las consecuencias de interpretar, ¿no?, a la persona y al ser de Dios como si realmente existiera una sola persona. Fíjense las consecuencias, ¿no? Estamos hablando de que, sería imposible, ¿no? A la luz de la forma de interpretar del unicitarismo, sería imposible ver al Dios de la Biblia como el verdadero Dios, porque sería un ser sujeto al cambio, un ser sujeto a la contingencia, un ser sujeto a lo que pueda dañar y causarle daño. Y eso realmente contradice la filosofía, contradice la verdad, contradice la esencia misma de lo que nosotros vemos, tenemos, que es Dios, ¿no? Y de su revelación a la luz de la Escritura. Pero
punto importante aquí, solo quiero resaltar eso. Qué importante entender las consecuencias de una mala teología, ¿vale? Es decir, toca distintos puntos, ¿no? Toca distintos puntos. Así que nada, continuemos. Bien, argumento número 2. Si el Padre y el Hijo fueran una sola persona, hablando consigo misma, entonces las declaraciones de amor y aprobación no son sinceras. Es una especie de soliloquio o autocomplacencia que contradice el modelo de amor que se nos manda tener en la Biblia y que sí vemos en las personas de la Trinidad. ¿Por qué? Porque el amor por definición requiere un otro. Si Jesús nos dice que le imitemos en el amor, nos mintió, pues él no tuvo un receptor de su amor eterno, por cuanto su amor sería una autocomplacencia, porque no existe ese otro que sea recíproco de su naturaleza eterna. Eddie nos va a decir que Jesús actuó. Fíjense, Eddie siempre va a tener a Jesús como un actor. Jesús actuó así para enseñarnos, porque él como hombre experimentó todo esto y así nosotros podemos aprender. Esto es ridículo y blasfemo. ¿Por qué? Porque si Jesús fue hombre y tuvo emociones, entonces tuvo una personalidad. Y psicológicamente las emociones tienen un componente relacional. Están fundamentadas en la interacción con un otro, distinto del sujeto. El amor en particular implica dar y recibir, establecer un vínculo real que pueda consumarse no en un monólogo, sino en el otro. No en la autosatisfacción ni en el narcisismo, sino en el otro. Un ser que se ama a sí mismo está atrapado en un ciclo de autocomplacencia. Bien, argumento número 2. Si el Padre y el Hijo fueran una sola persona, hablando consigo misma, entonces las declaraciones de amor y aprobación no son sinceras. Es una especie de soliloquio o autocomplacencia que contradice el modelo de amor que se nos manda tener en la Biblia y que sí vemos en las personas de la Trinidad. ¿Por qué? Porque el amor por definición requiere un otro. Si Jesús nos dice que le imitemos en el amor, nos mintió, pues él no tuvo un receptor de su amor eterno, por cuanto su amor sería una autocomplacencia, porque no existe ese otro que sea recíproco de su naturaleza eterna. Eddie nos va a decir que Jesús actuó. Fíjense, Eddie siempre va a tener a Jesús como un actor. Jesús actuó así para enseñarnos, porque él como hombre experimentó todo esto y así nosotros podemos aprender. Esto es ridículo y blasfemo. ¿Por qué? Porque si Jesús fue hombre y tuvo emociones, entonces tuvo una personalidad. Y psicológicamente las emociones tienen un componente relacional. Están fundamentadas en la interacción con un otro, distinto del sujeto. El amor en particular implica dar y recibir, establecer un vínculo real que pueda consumarse no en un monólogo, sino en el otro. No en la autosatisfacción ni en el narcisismo, sino en el otro. Un ser que se ama a sí mismo está atrapado en un ciclo de autocomplacencia hedonista, que se asemeja más al narcisismo que al amor real, que es auténtico. En ese sentido, el amor perfecto requiere un otro. Si Jesús fingió todo esto para enseñarnos, como dirá Eddie, entonces no puede enseñarnos, Eddie, porque sus emociones no experimentaron la reciprocidad de su padre, porque no existe el padre, porque él es el padre, y por lo tanto él no sabía qué era el amor consumado en el otro, porque no existe el otro. Así que este argumento demoledor, espero que Eddie lo responda. Argumento número 3. Eddie dirá que Jesús es una manifestación. Escuche eso, Jesús es una manifestación, el Hijo es una manifestación, pero si dice eso, literalmente le ha firmado la sentencia de muerte a este debate, pues Dios no puede ser Padre y ser Hijo al mismo tiempo en el mismo sentido, porque eso equivale a que ser A no será simultáneamente, lo que es una contradicción lógica. El Padre es quien envía, Eddie, el Hijo es quien es enviado, el Padre es quien envía, el Hijo es quien muere, la persona del Padre envía, la persona del Hijo muere en la cruz. Si el mismo ser se envía y es enviado sin distinción personal, no existe acto real, sino una mera ilusión. Si Eddie intenta salvar este punto diciendo que son manifestaciones, entonces el mismo acto de comunicación pierde coherencia, semántica 1.0, porque una manifestación no puede dirigirse a otra manifestación sin separarse de la misma esencia. Las manifestaciones proceden de la esencia, no son entidades personales. Una manifestación es expresión externa de algo, Eddie, no tiene existencia independiente, su efecto no es una causa. Un sujeto personal es un ente subsistente, dotado de autoconciencia, voluntad y capacidad de relación. Si tú reduces al Hijo, al Espíritu Santo a manifestaciones, implica negarles cualidades esenciales, es más, destruyes el debate totalmente, porque haces incoherente su interacción real, como cuando el Hijo ora al Padre, el Espíritu Santo es enviado, actos que requieren sujetos personales que interactúen y no efectos de una causa, como sería una manifestación. Si Eddie no sale con esa locura de que el Hijo puede hacer esto porque tenía un cuerpo, vas a confesar una ignorancia a los términos, porque tú tienes manifestaciones emocionales, pero nadie va a decir que tus manifestaciones emocionales pueden morir en una cruz, o que tus manifestaciones emocionales pueden ir a un juzgado, ¿verdad? Las madres no paren emociones, las madres no paren manifestaciones, paren personas. Tener un cuerpo, Eddie, no otorga subsistencia personal, ni convierte una manifestación en un sujeto. Este es el problema que tú tienes. Tú vas a tener que explicar cómo el Hijo, como siendo una manifestación, puede morir en una cruz. Un cuerpo es un instrumento que un sujeto utiliza para actuar, pero la personalidad proviene de la capacidad de autoconciencia, voluntad y relación que requiere un ente subsistente, no una manifestación. Yo espero que me expliques cómo Jesús es una manifestación. Esto va a ser interesantísimo, de verdad. Y para concluir, la Escritura, cuando se examina en su contexto completo y su estructura gramatical, deja claro que quien murió en la cruz fue el Hijo, una persona distinta del Padre desde el contexto semántico que acabo de mostrarles, y con una reducción al absurdo que es demoledora
Desde la perspectiva psicológica, filosófica, no hay forma en que se pueda llegar a decir que el Padre murió en el Hijo, pero que ontológicamente el Hijo es el Padre, porque eso sería una contradicción de términos que obviamente nos llevan a las herejías irreconciliables. 2 minutos. La relación, gracias, la relación dinámica entre el Padre y el Hijo, mostrada en actos de envío, sacrificio, intercesión y resurrección, evidencia que no se trata de una manifestación temporal o de un ser asumiendo diferentes rolecitos de canela. El Hijo, Jesús, se encarnó, vivió, murió y resucitó porque era una persona real, con una doble naturaleza, mientras que el Padre actuó como el que envía, como el que recibe el sacrificio, como el que resucita al Hijo. Entonces, esta cuestión, llamada patripacianismo, que lo va a negar, que sugiere que el Padre mismo murió porque lo va a confesar, se lo va a hacer que lo confiese, contradice el testimonio bíblico de la relación del Padre y el Hijo. Desvirtúa la naturaleza del sacrificio de Cristo, desvirtúa la naturaleza de la coherencia morfológica y semántica del texto y termina matando al Padre, lo cual es una locura total. Wow, increíble forma, sin duda alguna, de desmontar, ¿no?, este sistema herético que es el unicitarismo. Sin duda alguna, gracias a Dios por la vida, las cualidades, los dones que Dios le ha dado al hermano Edgar Pacheco, ¿no? Esa forma de poder, ¿no?, simplificar en 20 minutos, en esta tesis, 20 minutos, algo tan complejo como lo es la doctrina de la Trinidad, es decir, probar, ¿no?, de que en la esencia divina no hay una persona, sino que hay tres personas. O sea, probar en 20 minutos, ¿no?, de esta manera tan profunda, filosóficamente hablando, argumentando con base bíblica, en 20 minutos es sin duda alguna una tremenda habilidad. Y gracias a Dios por la vida de Edgar Pacheco. Para los que no lo saben, Edgar Pacheco estaba aquí debatiendo con este chico que se llama Eddie Alegría. Eddie Alegría, en ese momento, en ese debate, evidentemente, él se presenta como unicitario. Bueno, Eddie Alegría, después de ese debate, se arrepintió de esa secta, Dios abrió sus ojos y ahora verdaderamente abrazado al Cristo que se nos ha revelado y ahora confiesa sin duda alguna que verdaderamente el Dios que se nos revela en la Escritura, el verdadero Dios, es una esencia en la cual subsisten tres personas. Es decir, ahora Eddie abraza la doctrina de la Trinidad. Muy bien, de todo el video y de toda la tesis, yo quiero resaltar al menos un par de cosas que Edgar Pacheco dijo que son fundamentales que debes de atesorar en tu corazón. Y la primera tiene que ver con una palabra que Edgar repitió muchísimo y que a veces nosotros no conocemos, ¿no? Son palabras que por lo general, ¿no?, un pastor las va a conocer, un teólogo las va a conocer, pero que nosotros, ¿no?, los de a pie, no, nosotros los feligreses, que no estamos dedicándonos al estudio, pues no conocemos, ¿no? Y esa palabra es la palabra semántica, ¿no? La semántica del texto. Edgar la repitió una y otra y otra y otra vez. Y lo que quiero hacer es definir esto. Mira, la semántica significa nada más y nada menos que encontrar el significado del texto, encontrar el significado original del texto. Y los reformadores, ¿vale?, lo que entendían era que la escritura tiene un significado objetivo en su forma en que se reveló, determinado por el uso natural y normal del lenguaje, ¿vale? Es decir, la gramática misma en la que la escritura ha sido revelada nos da a nosotros verdades que el texto enseña. Nos da a nosotros verdades que el texto enseña, ¿no? Entonces, la misma gramática del texto es fundamental para nosotros entender, ¿no?, lo que Dios está revelando en ese pasaje, ¿vale? Por ello, Edgar Pacheco enfatizaba en que es imposible, a la luz de la escritura, a través de la semántica, semánticamente probar que el unicitarismo tiene razón. Es imposible probar que Dios es una sola persona. ¿Por qué? Porque el texto no está revelado de esa manera. El texto apunta, los versículos que una y otra vez Edgar Pacheco mencionó, apuntan a más de una persona, hablan de dos personas. Y entonces nosotros entendemos que Dios, ¿vale?, que es el ser que mejor se comunica por excelencia, el que creó el lenguaje, el idioma, la comunicación por excelencia, pues nos reveló las Sagradas Escrituras con un significado objetivo y real del lenguaje. Por tanto, ¿qué ocurre? Cuando
Algo que es típico en las sectas es lo siguiente. Las sectas, las herejías, siempre ningunean los versículos, siempre tuercen las escrituras, como dice la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hacen? Pues le añaden cosas que el texto no dice, ¿no? Por ejemplo, Edgar Pacheco repitió muchas veces lo que los unicitarios dicen, ¿no? Es que Dios, ¿no? Y el Padre y el Hijo son una sola persona. Entonces, quien murió fue en la cruz fue el Hijo, ¿vale? Pero si el Padre y el Hijo son las mismas personas, entonces ¿cómo es que murió el Hijo? Debió morir el Padre. No, no, porque el Padre en el Hijo. Esas cosas no están en los textos. Y generalmente cuando tú estás delante de una persona que abraza una herejía, hace ese tipo de cosas, porque es imposible desviarte de los principios fundamentales de nuestra fe, de los dogmas de nuestra fe, sin hacer eso, sin torcer los pasajes, sin torcer el texto. Por lo tanto, para que tú te cuides, siempre debes estar atento a lo que ellos dicen del texto, porque siempre le van a añadir o le van a quitar. Siempre van a imponer cosas que el texto no dice ni implícita ni explícitamente. Eso es a lo que Edgar se refería cuando hablaba de la semántica. Es imposible a través de la semántica, es decir, el estudio del significado del texto por medio de la gramática en la cual se reveló el pasaje, es imposible interpretarlo como los unicitarios lo interpretan. Lo segundo que quiero resaltar de esto es lo siguiente. Edgar mencionó algo muy importante y es la siguiente expresión: clave hermenéutica. Todas las sectas y herejías siempre interpretan la Biblia con eso, con una clave hermenéutica. ¿Qué quiere decir esto, no? Bueno, quiere decir que ellos espiritualizan tanto la Biblia, ¿no?, que la desarraigan de la gramática, que la desarraigan del significado objetivo de la palabra, que ellos, ¿no?, la mayoría de los herejes dicen, es que no se te ha revelado a ti esto, ¿ves? Es decir, juegan con esa clave hermenéutica que solamente ellos tienen, solamente ellos ven lo que ellos dicen que dice el texto, pero todo el cuerpo de Dios, toda la iglesia universal, no ve lo que ellos ven, ¿no? Por ejemplo, si tú pones a leer la Biblia a un niño en un pasaje en donde habla de Jesucristo hablando del Padre y de Él, un niño lee eso, una persona lee eso sin haber escuchado nunca la doctrina de la Trinidad, sin haber escuchado nunca de nada de eso, y tú le preguntas cuántas personas hay aquí, de cuántas personas se están hablando, pues automáticamente te van a decir de dos personas, Jesucristo y el Padre. Así de sencillo. Pues bueno, no. Los unicitarios, como la mayoría de los herejes, te van a decir, es que a ti no se te ha revelado, es que tú no tienes la clave interpretativa, ¿no? Desnaturalizan tanto la escritura y espiritualizan la interpretación a un nivel que solamente ellos lo pueden ver. Por ello, debemos siempre recordar que lo que podemos resaltar aquí es que la escritura dice que ninguna interpretación es de uso personal, ¿no? No puede ser posible que toda la iglesia universal, católicos, ortodoxos, evangélicos, adventistas, todos aquellos que todavía nos mantenemos, ¿no?, en el credo apostólico, vemos la doctrina de la Trinidad, pero por allá sale un hombre solo, ¿no? Por allá sale una persona sola, ¿no?, el profeta de los testigos, de los unicitarios solo, y él solamente ve allí. No, nos hemos equivocado. Realmente Dios no tiene tres personas, Dios es una sola persona. Eso es lo que se refiere con clave hermenéutica. Y por último, algo que tienes que siempre grabarte en tu corazón es lo siguiente: los unicitarios siempre pelean con un muñeco de paja. ¿De acuerdo? Escucha esto. Nosotros protestantes, evangélicos, nosotros los cristianos, nosotros creemos que hay un solo Dios, una sola esencia divina en la cual subsisten tres personas que son distintas, ¿vale? Y hacemos esa distinción de categoría entre esencia, naturaleza y persona, ¿vale? Nosotros no somos politeístas. Este debate se está dando porque el unicitario da por sentado que nosotros creemos en que hay tres dioses, y la doctrina de la Trinidad no enseña eso. Y no dejes, por lo tanto, que te den a ti ese mote de politeísta.
sino que mantente firme y recuerda esto: nosotros adoramos a un solo Dios, en el cual subsisten tres personas. ¿Por qué? Bueno, por lo que acabas de ver en el video completamente de la tesis de Edgar Pacheco. Es imposible interpretar las Sagradas Escrituras, Juan 1.1, Juan 8.16, Juan 3.35, el versículo de Mateo. Todos esos pasajes es imposible interpretarlo de otra manera que no sea como la forma en la que la iglesia histórica lo ha interpretado. En Dios hay una sola esencia en la que subsisten tres personas. Esa es la bendita doctrina de la Trinidad. Espero que el video te haya gustado, que haya sido edificante para ti. Si fue así, te invito a que le des like al video. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo estás. Y ayúdame compartiendo este contenido para que más sean edificados. Hasta otra oportunidad.